Estamos como también haciendo el sondeo en general de qué pasa en la calle, cómo la gente se las rebusca. Ayer hacíamos una pregunta de cuántos de los tucumanos llegan o no a fin de mes. Obviamente la mayoría no llega y el que llega lo hace con lo justo o endeudados, que lo charlamos hace poquito. Sí, ¿Cómo estás, Gabriel? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien. Sí. Bueno, así que esta es como la realidad global, ¿no? General de los argentinos. Y lo que vamos a charlar en este caso con Gabriel es el anuncio del presidente sobre la baja de las retenciones, ¿no? Para distintos sectores del agro y del campo, pero que, bueno, era una noticia esperada con un tinte ahí un poquito, digo, oportunista, ¿no? En relación a lo electoral. Sí. Básicamente, lo que pasa es que el último mes, yo creo que las últimas semanas sobre todo, el gobierno, entiendo yo que no logró calibrar bien lo que viene haciendo en términos de la política, sobre todo la política cambiaria y la política monetaria. Con el dólar. Con el dólar y con la tasa de interés. Sí. Es como que hubo situaciones en las cuales el gobierno, a partir de que corta el esquema con las LEFI, se genera una masa de dinero en el mercado y eso claramente generó una presión sobre la cotización del dólar en un punto para mí absolutamente inesperada para el gobierno y empezó a tratar de volver a digamos, la cotización sobre una baja, esperando, digamos, que el mercado reaccione, por ejemplo, a la suba de tasa de interés. Y es como que el mercado todavía no termina de acompañar lo que el gobierno está esperando en términos de volver a ajustar el tipo de cambio. Eso porque desconfía, porque empieza a haber como cierta incertidumbre sobrevolando, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que hay una serie de elementos. Primero es, y ahora enganchamos con esto de las retenciones, pero primero tiene que ver con que estamos previo a elecciones en octubre, de medio término. Eso siempre lleva a una dolarización de la cartera. Segundo, sin ninguna duda, el dólar venía con un atraso cambiario que el mercado, la gente lo va percibiendo. Claro. Tercero, es la época también donde, sumado a esto de la masa de dinero por el corte de las LEFI, sumado a que es la época del año donde empieza el campo a liquidar menos. Y ahí estuvo enganchado, digamos, con la política del gobierno de bajar las retenciones. Sin ninguna duda, lo que pretende el gobierno es tener mayor oferta de dólares por medio de incentivar al campo a que liquide. Las estimaciones aproximadamente de acá hasta fin de año es que el campo podría liquidar, según con quién cómo mide, pero varían entre 10.000 millones y 13.500 millones de dólares que se podrían sumar a la liquidación. O sea, que se podrían liquidar, no sumar, sino liquidar. Sí. Lo que pasa es que el ritmo de liquidación habitualmente en esta etapa del año cae sustancialmente y el gobierno es un lujo que no se puede dar. ¿Por qué también? Porque el aumento en el tipo de cambio o en la cotización del dólar lo que hace también de alguna forma es presionar a los precios de la economía. Sí. Y el gobierno tiene que cuidar en esta instancia, previo a las elecciones, el tema inflacionario que, como hemos dicho varias veces, es la madre de las batallas del gobierno. Es la promesa más grande que hizo Milei. Sí, es la promesa más grande que hizo Milei, el gobierno en conjunto, y es lo que van a cuidar, digamos, a toda instancia. Entonces, yo creo que siempre hay que tratar de pensar si en el corto plazo y en el mediano o largo plazo, que a los argentinos nos cuesta un montón. Un montón. Sí. Entonces, en el corto plazo tiene un tinte coyuntural y también orientado por las elecciones y por lo que pasó en las últimas semanas con la suba en la cotización del dólar,
Sí. Por otro lado, va en línea de lo que hay que tratar de hacer, de ir bajando la presión fiscal a todos los sectores de la economía, en este caso específico con el campo, también. Entonces, en la línea de tiempo, la medida es correcta. Claro, está acorde. Es acorde, es acorde. El por qué tiene más... Un poquito de todo, sí, sí. Tiene un tinte coyuntural, Sí. y tiene un tinte político, y tiene un tinte, digamos, donde el gobierno está buscando herramientas para contener el dólar también. Claro. Eso sin ninguna duda. Lo que no se puede pensar, por lo menos ahora, es en una eliminación. Ayer hablamos con la gente de la rural acá en Tucumán, ¿no? Ellos decían, bueno, si está buena la baja de retenciones, al norte le ayuda no tanto, Sí. ¿no? Por un montón de factores, en general asociados, pero sí sería positivo la eliminación total. Y ahí ya el panorama es como más complejo. Absolutamente. Digo, en base a estos objetivos que se plantea el gobierno nacional. Absolutamente. Cuidar el déficit. Mira, sin ninguna duda, una eliminación total para mí ahora es inviable, incluso porque haría peligrar el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, que digamos es la principal herramienta que el gobierno viene manejando, y la viene manejando bien. O sea, viene sosteniéndolo, lo cual no es un tema menor. Por supuesto, cada vez hay menos margen de maniobra, sí. Sí, te iba a hacer el paréntesis porque Por obviamente supuesto. en el medio hay sectores complicados, Por ¿no? supuesto. Con este objetivo propuesto, jubilado, discapacitado, a ver, o sea, sostenerlo a costa de... Sí. Mismo esto, digamos, se habla de que hay distintos cálculos, pero puede rondar, digamos, aproximadamente en un 0,2% del PBI la medida esta específica de las retenciones. Lo que quiere decir que si uno piensa que el gobierno va a terminar con un 1,6, 1,5 de superávit respecto del producto, entonces no lo hace peligrar, pero va quitándole, desde el punto de vista del manejo del superávit, grados de manejo. Claro. Entonces, de vuelta, ahora, pensar en quitarlas. En quitarlas totalmente, yo particularmente creo que falta mucho, no lo veo inmediato, ni mucho menos. Por eso te decía hace un ratito, entiendo yo que en la dirección está bien, en lo que hay que ir haciendo en el largo plazo está perfecto, y habría que tender a que sea cero o cercana a cero, sin ninguna duda, para ir quitándole al gobierno la intervención sobre los distintos mercados. Lo que pasa es que, de vuelta, para eso uno también tiene que apostar a que la actividad acompañe para que la recaudación de otros tipos de impuestos también se vaya compensando. Pero, a ver, ninguna medida tampoco abrupta en general tiene consecuencias, digamos, positivas. Entonces, claro, en general, hay que ir tratando de manejar digamos, las distintas políticas económicas que sean graduales para que puedan ser sostenibles. Eso, claro. Porque es un equilibrio de montón de variables. No solamente lo que hago con el campo, todos los sectores de la economía están afectados por las cargas impositivas. Digamos, Argentina es un país que tiene una carga impositiva sobre el sector privado muy importante y muy distorsiva. Sí. Porque tenés montones de impuestos en los distintos estratos de gobierno que influyen sobre la actividad. Entonces, por supuesto que hay que ir tratando de limpiar, de ir ordenando, esquematizando y reduciendo para que vos puedas sobre el sector privado generarle motivación, incentivos para que sigan invirtiendo, sigan produciendo, sigan siendo rentables, se puedan mejorar los salarios, se puedan mejorar las utilidades, se puedan mejorar las condiciones de vida. Pero es un proceso que no se puede hacer en forma inmediata. Entonces, claro. si vos me decís, ¿ves ahora factible que vayan a cero, como pueden pedir muchos productores? No.
¿Y qué pasa, Gabriel, saliendo un poquito del campo? Digo, porque hablábamos de los otros sectores productivos en general, la industria textil que está muy resentida, Sí. el comercio mismo. ¿Cómo estás viendo en la tabla el crecimiento de algunos sectores? En general, los sectores están golpeados y cuando uno ve muchas veces están los números fríos y otras veces está la realidad de todos los días, de las pymes sí, y del día a día. Y es una realidad difícil, porque la actividad en muchos tipos de, digamos, de sectores no está acompañando. La suba en la tasa de interés genera que las formas en las cuales tanto los individuos como las empresas puedan financiarse sea más costoso, con lo cual también le genera problemas desde el punto de vista de poder generar una reactivación. Uno, cuando quiere reactivar, las tasas de interés tienden a bajar para alentar consumo, para alentar inversión, para alentar producción. Cuando las tasas de interés suben, las economías se van enfriando. Sí. Cuando uno ve el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, desde principios de año hasta ahora, mensualmente desestacionalizado, o sea, sacando todos los efectos estacionales, no hay una tendencia clara bajo ningún punto de vista de que uno diga estamos en un proceso de crecimiento sostenido, bajo ningún punto de vista. ¿Está estancado? Está estancado, tenemos meses positivos, tenemos meses negativos, o sea, es como que no hay una claridad que uno ve una línea de tendencia creciente bajo ningún punto de vista. Yo creo que también esto es parte de la elección que hizo el gobierno, ¿no? O sea, privilegiar básicamente el cuidado de la inflación, privilegiar el superávit fiscal. Muchas veces estas medidas van en contra de lo que es la actividad. Uno, en economía se dice hacer un trade-off, quiere decir optar, definir, bueno, si sube esto, si tengo un impacto positivo acá, voy a estar sacrificando por otro lado. Y el gobierno claramente optó, digamos, por más que cuidar el nivel de actividad, veló por bajar la tasa de inflación en un proceso claro de desinflación y cuidar todo lo que tenga que ver con el superávit. Por eso le cuesta tanto al gobierno la medida del incremento para los jubilados, por ejemplo. Claro. Entonces, este tipo de cosas son las que... Porque en economía nada es gratis. No, seguramente. Claro. Entonces, la actividad no está en su mejor momento bajo ningún punto de vista. Los números demuestran eso y uno, la calle, realmente, digamos, las distintas pymes... No te quiero meter en política, pero digo, con estos indicadores económicos, ¿qué crees que puede pasar en octubre? Porque el gobierno nacional, Javier Milei, se están jugando, una partida complicada, la economía es su caballito de batalla. Yo no soy analista político, pero creo que independientemente de todo esto, de vuelta, siempre hay costos y beneficios. Seguro. Yo creo que sí les va a ir bien en octubre. Posiblemente con menos margen de lo que ellos estimen, de lo que el gobierno estime, pero creo que hay una parte importante de la sociedad que, a pesar de que no llegue a fin de mes, como vos estabas comentando, digamos de lo que estaban hablando, o que la actividad todavía no acompañe, o que cueste la restitución de los salarios, o que las empresas no estén con los beneficios, las utilidades que pretenden, etcétera, hay una parte que, independientemente de todos estos costos, no está dispuesta a volver a un modelo previo al de Javier Milei. Claro. Entonces, y hay como una percepción, entiendo, obviamente en eso están los analistas y demás, pero como
de que se está ordenando Sin la ninguna economía. duda. Lo que pasa ¿No? es que de vuelta, sí, 100% se está ordenando. Sí. Lo que pasa es que a veces hay un tema también de timing, Muy bueno. que eso es lo que yo creo que en algunos momentos falla, y hay que ir calibrando. Calibrando es esto, digamos, Sí. bueno, hice de más acá, Claro. bueno, y en la política económica el salir del timing o el salir del proceso de ir calibrando o de recalibrar, muchas veces es costoso y los efectos no son inmediatos, digamos. Claro. Entonces, es como que todo tiene un delay, un momento en el cual va ocurriendo. De vuelta, la dirección es la correcta así, a nivel macro grande y a nivel de que tenemos que ir ordenando sin ninguna duda. Que tenemos que aprender a vivir con superávit fiscal o con equilibrio fiscal sin ninguna duda. Que tenemos que aprender a vivir en un proceso donde la inflación, ojalá en algún momento podamos estar al 6, al 8, al 10 anual, sin ninguna duda. Que tenemos que aprender a vivir con productividad, no especulativamente o viviendo con un proceso de permanente inflación, sin ninguna duda. Ahora, en ese proceso, en todo ese proceso, las cosas llevan tiempo. Sí. Y hay un tema que también siempre lo hablamos, que es el tema cultural. Los argentinos tenemos que aprender a vivir distinto, y el gobierno tiene que aprender a manejar una política económica distinta en un mercado y cuando hablo del mercado no hablo del que invierte en bono o en acciones, en título, hablo del mercado de todo. Exactamente. Sí, todos con las somos el decisiones mercado. que tomamos. Exactamente. Claro. También estamos aprendiendo y nos estamos ajustando a una cierta normalidad. Sí, sí. Bueno, Gabriel, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, ahí estábamos charlando un poquito sobre economía, lo que se viene y cómo entender el presente desde ese lugar. Nos vamos a hacer un corte, pero ya venimos, no se vayan.